¿Se ha preguntado alguna vez por qué lloramos? ¿Cuál es el papel que las lágrimas juegan en nuestra salud o en nuestro cuerpo? No sé si se lo había preguntado alguna vez. Yo siempre me quejo porque a mí me gusta cocinar, y casi todo lo que intento cocinar, ¿por qué empieza uno? A ver, por la cebolla, ¿verdad? Es tan hermoso, pero sabemos que... Yo dije, ¿por qué? Y empecé a investigar, y claro, cuando uno empieza a cortar la cebolla, le empieza a liberar algunos químicos que tiene la cebolla que genera un gas entre esa mezcla del oxígeno que está en el aire y estas otras cosas que tienen hasta azufre o un tipo azufrado que cuando toma contacto con los ojos, porque nuestros ojos están hidratados o el agua, se convierte en ácido sulfúrico, que es lo que tienen las baterías. Entonces, ¿qué hace el ojo? Empieza a llorar para limpiar esa impureza. Encontré un artículo allí esta semana, ¿no? Que claro, los científicos están intrigados respecto a por qué nuestros ojos, o de nuestros ojos brotan lágrimas. Sabemos que tenemos nuestras glándulas ahí, o el lagrimal, que genera estas lágrimas, pero dicen pueden ser respuesta a un dolor extremo, o también a un choque emocional, ¿no? No sé quién se ha puesto a llorar leyendo algo o viendo una película. Dice, pero llorar es algo tan común que rara vez nos planteamos cuáles son las razones científicas que lo explican o los efectos que tiene en nuestra salud. Algunos dicen que solo los seres humanos, o los seres humanos son los únicos seres vivientes que lloran en respuesta a las emociones o el dolor, aunque vemos otros animales que lloran, ¿no? O lágrimas de cocodrilo, no me acuerdo por qué dicen eso, pero creo que hay algunas razones por las que otros animales pueden llorar, pero expuestos a algo o una respuesta emocional o al dolor, algunos creen que los seres humanos son los únicos seres vivientes que tienen esta respuesta. ¿Por qué se produce? Es una de las preguntas que se hacen los científicos. Lo que sí sabemos es que por lo menos hay 3 tipos de lágrimas. Las lágrimas basales, que su función es esencialmente mantener lubricado y libre de polvo a nuestro ojo, ¿verdad? Que es un miembro muy delicado en nuestro cuerpo. El segundo tipo de lágrimas es la lágrima refleja, la que mencionábamos recién. Por ejemplo, se irrita cuando uno está picando cebolla o hay mucho polvo, hay alguna reacción por la cual nuestro ojo comienza a lagrimear. Pero hay un tercer tipo, ¿no? De lágrima que es producto del sollozo, que es el resultado de un amplio espectro de emociones que va desde llorar por un intenso dolor, por la tristeza o incluso llorar por felicidad, ¿no? Y esta, para los científicos, es la más difícil de estudiar o comprender, pues se abre demasiado el espectro de investigación. Entonces un investigador dice, este tema no ha sido muy estudiado, no se sabe por qué lloramos en respuesta al dolor físico o a un trauma emocional, o incluso en momentos de felicidad, pero ya que somos seres sociales, incluso algunos creen que puede ser una forma de manifestarle a los demás nuestro estado mental, emocional, porque cuando vemos a alguien llorar, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente, o lloramos con ellos o nos acercamos y tratamos de consolarlo. Entonces, algunos creen que puede ser una forma de comunicación. Charles Darwin, uno de los principales científicos de los cuales mucho de la ciencia de hoy intenta sacar información, él decía que las lágrimas psíquicas, que sería este tercer tipo, o las que responden a la emoción, no tenían ningún propósito. Para él simplemente era proteger el ojo. Y esa ciencia limitada, ¿no? Y sesgada claramente no va más allá de poder entender por qué, porque sabemos que sí, el ojo tiene que estar lubricado, el ojo responde a otros como con la cebolla, pero hay un tipo de lágrimas que tienen un propósito y se abre un debate allí, y muchos psicólogos piensan que es una forma de comunicación
comunicar mi estado, en este caso, normalmente las lágrimas, o la mayoría, son de tristeza, ¿no? O de dolor, o de aflicción. Y normalmente, quizás, dicen estos psicólogos, es una forma de comunicar cómo estoy y buscar esa simpatía hacia mi vida, hacia mi persona, o si está siendo muy excesiva, quizás, no sé, alguien se pone a llorar porque le están hablando muy fuerte y es una manera de comunicar, de decir de alguna manera, basta, no sigas, en fin, ¿no? Entonces, hay evidencias en algunos estudios que han hecho que llorar hace bien. No sé si a usted le hace bien llorar, pero algunos científicos han intentado estudiar esto y dicen sí. Han hecho estudios, han hecho formularios explicando cómo se sentían antes de ver una película muy emocional, después al terminar, después 20 minutos después, y en fin, un estudio allí, y decían que quienes no lloraron no reportaron ningún cambio en su estado emocional o psíquico. Los que sí lloraron señalaron que su estado de ánimo había mejorado significativamente después de llorar. Interesante. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la forma más usual de comunicarse de un bebé? Es llorando. El llanto es parte de nuestra vida, no lo podemos eludir. Ahora terminan estos estudiosos o estos estudios señalando que sollozar tiene efectos inmediatos en el cuerpo. Todo nuestro cuerpo siente ese efecto, los latidos del corazón se aceleran, las venas y las arterias se dilatan, el cuerpo suda más y el ritmo cardíaco se desacelera. O sea, es un proceso que nos lleva a veces hasta, porque cuando llora nadie quiere llorar y todos queremos que eso termine, pero termina muchas veces en una calma que de otra manera no hubiese venido. Nuestro sistema nervioso se ve afectado y muchas veces nos prepara para una acción, ¿no? Nuestro sistema nervioso simpático es el que nos prepara para cuando sentimos que viene una amenaza, para estar activos, es en respuesta a un estímulo. Y llorar muchas veces funciona. Ahora lo que queremos estudiar hoy es lo que dice Cristo allí en Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Comenzamos un estudio la semana pasada en el cual dijimos, bueno, estamos estudiando acerca de transformación y cambio. ¿Cómo puedo yo identificar dónde estoy en este proceso? ¿Cómo puedo yo identificar qué tan avanzado estoy en mi proceso de transformación entre que el Señor me ha salvado y un día seré como Él, y en este proceso de ser transformados a su imagen, ¿dónde estoy yo? ¿Cuáles son las señales en el camino? ¿No? ¿Se acuerda el ejemplo? Vamos de aquí a Montevideo. ¿Cómo sabemos que estamos cerca de Montevideo hasta que no vemos? ¿Verdad? Montevideo a 100 kilómetros. Bueno, hemos avanzado, vamos en la dirección correcta. Ahora, si vemos Cerro Largo a 100 kilómetros, nos fuimos por otro camino, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que vamos por lo menos en la dirección correcta o hay algún progreso en mi avance dentro de este proceso de transformación? ¿Cómo sé que estoy cambiando? ¿Cómo sé que estoy sanando mis heridas? ¿Cuáles son las señales que encontraremos en el camino? ¿Dónde las podemos buscar? Dijimos en las Escrituras, y por eso estamos estudiando las bienaventuranzas. Y ya vimos la semana pasada la primera de ellas. ¿Se acuerdan? Bien, dichosos los pobres en espíritu. Y dijimos que hay una intención en Jesucristo en poner este orden y comenzar por lo que vimos la semana pasada, que el concepto que nos enseña es, ¿se acuerda cuál era el letrero? La humildad. Y hasta que no llegamos hasta lo último de nosotros mismos, ¿no? Y reconocer que nuestra bancarrota espiritual, como decía Don Carson, que no hay nada en nosotros, nos va a ser muy difícil comprender y entender las siguientes señales que hemos de encontrarnos en este camino. Son una guía que nos van identificando el progreso de nuestro crecimiento, cómo nos vamos adentrando en este camino que nos lleva hacia la santidad, hacia la integridad, hacia la madurez.
Bienaventurados los que lloran. Hay una versión que es la de 1569, que es la versión de Casiodoro de Reina. Él decía: bienaventurados los tristes. Bienaventurados los tristes, porque ellos recibirán consolación. Otra traducción dice: dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. No sé si usted ha llorado alguna vez o ha estado en una condición de aflicción. Quizás lo está ahora. Lo que queremos estudiar hoy es precisamente qué es lo que quiere enseñar Cristo con esta enseñanza, con esta bienaventuranza, con este segundo escalón, con esta segunda señal en el camino. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? ¿Qué nos quiere hablar? Como ya hablamos la semana pasada, cada una de estas comienza con una palabra que dice bienaventurado. ¿Qué significaba? Dichoso, alegre, a veces decimos doblemente feliz. Dijimos que esto no es común del hebreo. ¿Cómo comienza el Salmo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es una manera en que no está haciendo una explicación, sino más bien, dijimos, será una exclamación en la que Cristo está diciendo aquellos que pertenecen al reino de los cielos, ¿no? O sea, aquellos que son hijos e hijas de Dios. Cristo está diciendo, ellos son dichosos, ¿no? Porque son pobres en espíritu. Es una declaración de lo que ya somos. Pero como hicimos la aclaración, ¿se acuerda cuando estudiamos la carta a Efesios? Efesios capítulo 1, 2 y 3 nos dice lo que somos ¿en quién? En Cristo. Las bendiciones que tenemos en el Padre, las bendiciones que tenemos en el Hijo, las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. Lo que ya somos en Cristo, somos adoptados, escogidos, redimidos, salvados, sellados por el Espíritu Santo. Somos parte ahora de la iglesia, este nuevo cuerpo que es la iglesia. Y todas esas bendiciones ya son y están en nosotros porque estamos en Cristo. Pero está la segunda parte de la carta. ¿Cómo comienza? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que viváis como es digno de esa vocación con que fuisteis llamados. O sea, que andes de acuerdo a lo que eres en Cristo. Y comienza. ¿Se acuerda cuál es lo primero? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y nos comienza a hablar de vida práctica, desechar la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, perdonados los unos a los otros. Y comienza a decirnos lo que tenemos que hacer. De qué manera lo que ya somos en Cristo, en nuestra vida, comienza ahora nuestra santificación progresiva o práctica, que sin duda es por gracia, no es por nuestras obras. Es por lo que hace Dios en nosotros. Lo hacemos en sus fuerzas, no en las nuestras, pero nos va llevando en un camino, como dice Pablo, de gloria en gloria, de gracia en gracia, cada vez más cerca de mi Señor. Vamos pareciéndonos a Cristo en carácter. Posicionalmente ya somos santos, ya somos. Allí en nuestra posición no cambia. Dios por medio de Cristo nos ve santos y justos. ¿Amén? Ahora, nuestro carácter está siendo moldeado. Como le preguntaron una vez a Miguel Ángel, bueno, ¿cómo hiciste esta escultura? ¿No? Creo que la de Moisés tiene una gran... Bueno, estaba leyendo estos días que... a los 20 y pocos años ya él hacía estas esculturas, ¿no? Decía, bueno, ahí está la roca y comienzo a sacar todo lo que no se parece a lo que yo quiero alcanzar. De la misma manera, Dios va utilizando las circunstancias, su palabra, el convencimiento del Espíritu Santo para sacar todo aquello que no se parece a ¿quién? A Cristo en mi vida. Entonces, si bien estas bienaventuranzas son declaraciones de Cristo de aquellos que están en el reino, ya son bienaventurados porque son pobres en espíritu, pero también, ¿no? Estas señales las vamos comprendiendo y nos vamos conociendo, viendo a la luz de la palabra qué tan parecidos estamos
ante ello. Ayer hablábamos con los adolescentes en el campamento, me tocó enseñar, y decíamos, bueno, ahora con el COVID nos pasó algo que podíamos tener todos los síntomas de la enfermedad, pero íbamos a hacernos un test y ¿qué decía? No tiene. O habían algunos que no tenían ningún síntoma, pero eran positivos, ¿no? Y a algunos se les llamaba a estos asintomáticos. Digo, bueno, uno de los mayores problemas de nuestra fe, nuestra vida como creyentes es que ya somos algo, pero parece que somos a veces asintomáticos. No se refleja en nuestra vida, en nuestro carácter. Entonces, ¿qué dijimos? Bienaventurados, venía esta palabra macarios, que significaba un estado profundo de felicidad espiritual, no esa felicidad del mundo, sino que esta dicha espiritual que descansa sobre esta verdadera relación con Dios, que es únicamente posible a través de ¿quién? De Jesucristo. Por eso es que comienza, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, y termina porque de ellos es el reino de los cielos. Todos los que están y pertenecen al reino de Dios son bienaventurados porque estas cosas las tienen, ya son. Ahora, ¿cuán lejos y cuán cerca estoy de esto? Eso lo conocemos como crecimiento, como madurez, ¿no? En nuestra vida. Entonces, esta dicha, esta felicidad de creyente, dijimos, es la dicha de la íntima relación, que consiste no en poseer, dijimos la semana pasada, la verdad y conocerla solamente, sino que particularmente en aceptarla y obedecerla. Porque es una cosa que yo sepa, pero el conocimiento no me lleva a la madurez. La obediencia es la que me lleva a mí a la madurez. Entonces, es el que cree en Dios, ¿no? Pero también obedece a su palabra. Ahora, en esta segunda bienaventuranza, vimos la semana pasada, ¿quiénes eran los dichosos? Los pobres en espíritu, ¿no? Aquellos humildes, en verdad. ¿Quiénes son los dichosos ahora? Los que lloran, los afligidos, los tristes. ¿No les llama la atención? Si nos paramos ahí en la esquina y decimos, felices los que lloran, se van a reír de nosotros. Estos tipos están locos. ¿Cómo van a ser felices los que lloran? ¿Cómo van a ser bienaventurados los que están afligidos? Y ahí es donde nos damos cuenta que el Evangelio es contracultural. Va en contra de nuestra cultura. El creyente va en contracorriente, como el salmón, ¿verdad? O algún tipo de salmón que, ¿no? En cierta época del año sale del mar, entra en los ríos. No solo los salmones, hay otros peces que también hacen lo mismo. El más conocido es el salmón. Pero que va y comienza a nadar en contra de la corriente. Y uno dice, pero esto es inaudito. Sí. Las enseñanzas de Cristo son contraculturales. Y ahí es donde nos debemos prestar atención. Porque muchas veces lo que intentamos es adaptar el Evangelio a nuestra cultura, y ahí es donde tristemente el Evangelio comienza a deformarse y se convierte en cualquier cosa menos en el Evangelio. Nuestras vidas comienzan a moldarse a un mundo al cual estamos, pero al cual no pertenecemos. ¿Se acuerda que dice Cristo en Juan 17? Ora por los suyos, Señor, te ruego que los saques de aquí. Vámonos a la luna y ahí vamos a vivir todos los creyentes y vamos a ser felices. Mire, yo le decía ayer a los jóvenes, si eso sucediera, yo creo que sería la perdición. No sería el cielo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos acompaña a donde vamos. El Señor ora, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pablo lo dice de otra manera, no os amoldéis a este siglo, a este mundo, sino transformados, lo que estamos estudiando, transformados. Entonces, comprender y reconocer que lo que Jesús nos va a enseñar es contrario a nuestra cultura y muchas veces a nuestras ideas también de vida. Porque seamos honestos, a propósito, ¿alguno de nosotros va a desear llorar?
¿Va a desear ser afligido? ¿Va a desear estar triste? No. Pero como dijimos, esto es progresivo. ¿Cuál es el siguiente paso de la humildad? De llegar a lo más profundo de nosotros mismos. Si comprendemos nuestra bancarrota espiritual, como consecuencia natural, lo que debería venir a nuestra vida es tristeza. Pero no cualquier tristeza. Fíjese, dice, llama bienaventurados a los que lloran, y no se refiere a los que lloran a la ligera. No sé quién se reconoce aquí un poco llorón, ¿no? Sé que hay unos que lloran por todo, ¿no? Cualquier cosa y soltamos las lágrimas. Hay otros que no lloran por nada, ¿no? Son una roca. Pero no se refiere simplemente a llorar o solo llorar. El Nuevo Testamento usa por lo menos 9 palabras diferentes para expresar la tristeza. Entonces decimos, ¿cuál de ellas es la que quiere referirse a Cristo? En ningún modo lo que está queriendo decir Cristo aquí es que se llama bienaventurados a todos los que lloran. No está queriendo decir eso Cristo, ¿no? Que son bienaventurados todos los que lloran. No. Por eso entendemos que esto es progresivo. Y antes Cristo de decir bienaventurados los que lloran, dijo bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que reconocen y entienden su bancarrota espiritual. Por lo tanto, el caso aquí del término griego es el más fuerte de todos, es el que expresa el lamento de un corazón realmente quebrantado. Un llanto que viene no porque, los que estamos martillando y nos golpeamos el dedo, además de a veces aguantarnos las palabras o que nos salgan las malas palabras, nos cae una lagrimita aquí, ¿verdad? No se refiere a ese llanto. Se refiere a un llanto que viene de un corazón que ha comprendido que sin Cristo no es nada. Los que lloran, ¿quiénes son entonces? Los pobres en espíritu. Esos son los que lloran. No son los que están pasando una vida difícil. No son los que están pasando penurias solamente, porque lloran, sí. Pero uno puede estar llorando en penurias, en dificultades, pero con un orgullo que llega hasta los cielos. Con una soberbia que no deja que lo ayuden. Con una soberbia que impide que aún incluso Cristo pueda remediar su problema. Por lo menos, su verdadero problema. Por lo tanto, ¿quiénes son los que lloran? Los pobres en espíritu, quienes han llegado a ser agudamente conscientes de su propia falta en cumplir la voluntad de Dios. Y esas lágrimas se manifiestan en un sincero arrepentimiento y un deseo de reconciliarse con el Señor. Serán consolados aquellos cuyo llanto está de acuerdo por lo menos con algunas situaciones, ¿no? Quienes lloran, por ejemplo, vamos a 2 de Corintios. Vaya conmigo un ratito a 2 de Corintios 7, 9 y 10. 2 de Corintios 7, 9 y 10. Pablo escribe la segunda carta a los Corintios y parece que para algunos, o la primera, fue dura esta carta, ¿no? Y allí en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 8, Pablo dice allí: porque aunque contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Y ahora voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, fíjese cómo dice: ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño en ninguna manera. O sea, se sintieron lastimados y lloraron por lo que les escribí.
No me arrepiento porque produjo en ustedes una tristeza, un lamento, que es el que Dios quiere que tengan en ustedes. Por lo tanto, no les hicimos ningún daño. Verso 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Se da cuenta que hay, por lo menos aquí, según lo que dice Pablo, dos clases de tristeza? Está una clase de tristeza que viene porque hemos sido confrontados con nuestro pecado y nos damos cuenta de nuestra condición y eso nos entristece y nos lleva al arrepentimiento y a que nuestra conducta y nuestro corazón cambie. Y eso, en definitiva, no es ningún daño, al contrario, porque lo que está produciendo en nosotros es la clase de tristeza que Dios quiere que padezcamos, porque eso trae, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación a nuestra alma. Pero hay otra tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la clase de tristeza? Aquella que llora por nuestro pecado personal. ¿Ha llorado alguna vez cuando se da cuenta de su pecado? Cuando soy consciente de mi pecado, ¿eso produce tristeza en mí? Cuando siento esa profunda separación que el pecado ha causado entre Dios y mi persona, y reconocemos nuestra bancarrota espiritual y lloramos por un verdadero arrepentimiento, esos son bienaventurados, dice Cristo. O quienes lloran por los pecados de otros. ¿Se acuerda Jesucristo en Lucas 19? Ve la ciudad y ¿qué dice? Siente compasión, pero llora al ver. ¿Por qué llora al ver la ciudad? Porque ve a los suyos que están sumidos en su pecado, en su soberbia, en la religiosidad, en la supuesta ortodoxia, pero sin un arrepentimiento genuino. Jesús llora. Jesús llora, por ejemplo, vemos, ¿cuándo se dice que Jesús lloró? Cuando llegó a la tumba de Lázaro. Creo, que no solamente porque había perdido a su amigo, sino que estaba viviendo de una manera muy íntima las consecuencias que el pecado había traído al mundo. Y llora al ver la muerte de cerca. Hay quienes lloran y se conmueven ante eventos tristes. Abraham llora por su esposa Sara cuando muere. Marta y María lloran por Lázaro, por las tribulaciones que sabemos que son temporales o las pruebas en la vida del creyente. Muchas veces hay tristeza. Cuando es esa tristeza, la Escritura nos dice que somos bienaventurados. Ahora, por otro lado, hay quienes lloran, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay quienes lloran por cosas frívolas, y aunque cada uno puede llorar por lo que quiera, pero si estamos llorando por cosas que no tienen un valor real, no podemos esperar consolación de parte de Dios. Ay, lloro porque, miren, el trabajo es importante. Las cosas materiales son importantes, el esfuerzo de una casa es importante, pero cuando eso se pierde y lloramos, ¿no? Ahora, la Escritura nos dice que, aunque a veces quisiéramos esperar consolación de eso, por eso es progresivo las bienaventuranzas, no podemos tomarlo al aire. Los que lloran son bienaventurados porque los que lloran son los pobres en espíritu, que han comprendido su situación espiritual y lo que causa el pecado en nuestras vidas. Y eso, comparado a perder ciertas cosas, no se compara. No podremos esperar esa consolación que promete aquí Cristo, si estamos llorando por cosas que son de este mundo. Mire, ¿se acuerda Amnón, uno de los hijos de David? Lloraba, ¿por qué? Ahí en 2 de Samuel 13, porque lo único que él quería era estar con su media hermana Tamar.
Y como le era imposible, lloraba y lloraba. ¿Hay consuelo para ese llanto? Nabot, la viña de Nabot, ¿se acuerda? Acá lloraba, ¿por qué? Porque no pudo adquirir y comprar esa viña. ¿Hay consolación allí? Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, verso 11. Leemos un poquito antes, pero es interesante lo que dice aquí. Proverbios 5, verso 8 dice, voy a leer en la NBI: aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otro tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar a casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar, cuando todo tu ser se haya consumido, y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? Y lloras y lloras. Ahora, ¿cuál es este llanto? Es el llanto que se aflige por las consecuencias del pecado, no por el pecado. Mire, Cristo se para y ve el pecado de su pueblo y llora y se lamenta. Pero este está llorando por las consecuencias de su pecado. ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. Y Cristo promete consolación para un llanto que viene, no porque está llorando por lo que pasó, sino que se aflige por lo que ve en su corazón. Los humildes, los que comprenden, como dijimos, su bancarrota espiritual. ¿Se acuerda la historia de Judas Iscariote? ¿Él lloró o no? ¿Sí? Se lamentó, quiso arreglar la situación, tanto que lo llevó al punto de colgarse. ¿Hay consuelo para ese llanto? Según lo que dice esta bienaventuranza, no. O algunos lloran creyendo que al hacerlo pueden ganar el favor de Dios. Es imposible. Entonces, comprender, hermano, que lo que está diciendo Cristo aquí es que Él promete consolación, y ya vamos a ver qué es eso, pero promete consolación a aquellos que lloran, pero que lloran como resultado de comprender su pobreza espiritual. Mire, me encanta como lo dice Samuel Pérez Millos, dice, el que llora afligido expresa su total incapacidad personal frente al problema y su absoluta dependencia de Dios. Y dice, hay montones de ejemplos bíblicos que ilustran esta afirmación. Son las lágrimas, por ejemplo, del profeta ante la inminencia del juicio de Dios que envía sobre su pueblo a causa de las vidas pecaminosas y rebeldes, como por ejemplo Jeremías. Y lamentablemente le ponen el profeta llorón. Es mal sobrenombre. Hechos 20 nos muestra las lágrimas de Pablo. Dice, 3 años he estado con ustedes, semana a semana, enseñando a ustedes con lágrimas a cada uno, a los hermanos en Éfeso ahí, cuando se despide en Hechos capítulo 20, con lágrimas a cada uno. Son las lágrimas de un pastor que llora por sus ovejas. Son las lágrimas de un padre, ahí en Marcos 9, que llora angustioso por que ha perdido a su hijo, está en grave enfermedad y no tiene ningún recurso, ningún remedio, y dice, ¿se acuerda que pide? Y pide ahí cuando su fe está débil y pide al Señor que ayude a su fe y entiende que solo Él es poderoso para solucionar su situación. Son las lágrimas, ¿se acuerdan? La aplicación allí del sembrador en el Salmo 126. Leámoslo, me encanta ese Salmo. Salmo 126, 5 y 6. Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
las lágrimas de aquel ministerio que va sembrando con lágrimas, porque a veces es duro, ¿sí? Son las lágrimas del mismo Señor, como dijimos, que derramó cuando vio a su ciudad en consecuencia del rechazo hacia el Mesías. Son las lágrimas que salen de un corazón agradecido que ha recibido del Señor. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 7, creo que lo mencionamos la semana pasada. Está Simón el fariseo y entra una mujer, ¿no? Y comienza ¿a qué? A enjugar los pies del Señor. ¿Con qué lavaba los pies del Señor? Con sus lágrimas. Son las lágrimas de agradecimiento por el perdón de los pecados. Son las lágrimas producidas por la tristeza que el Espíritu de Dios produce en el corazón del creyente que se ha extraviado del camino, como leíamos recién ahí en 2 de Corintios, o nos viene a la mente la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerda? Que viene de comprender su situación espiritual. Salmo 32, acompaña, leamos este pasaje, Salmo 32. Verso 3 en adelante, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice: se envejecieron mis huesos. Depresión, llanto, aflicción, lágrimas, tristeza. Son las lágrimas de Pedro, ¿se acuerdan? Es hermoso en algún sentido ver que no dice que Pedro simplemente lloró, ¿se acuerda? Dice que lloró amargamente. Amargamente, porque vio ¿qué cosa? Que de mal frente a los demás. No, eso es por lo que estaba negando al Señor al principio. Pero cuando se dio cuenta de su falta y se dio cuenta a dónde lo había llevado su egoísmo, entonces llora amargamente al ver su fracaso de sus promesas rotas. Pregunta: ¿cuáles son las razones de tus lágrimas? ¿Qué es lo que está provocando tu llanto? ¿O que estoy solo, ay de mí? Y me palmoteo la espaldita, pobrecito de Felipito que llora. Esas lágrimas. ¿Qué es lo que motiva mi aflicción, mi tristeza, mi condición? Y siempre con ese pronombre, mi o yo. ¿O viene del resultado de que comprendo mi bancarrota espiritual? Veo mi condición. Entonces estas lágrimas pueden venir tanto de la angustia y tristeza de ver mi condición, y tanto de felicidad de ver a Cristo y comprender que solo Él puede remediar mi situación espiritual. Entonces nos dice, ¿quiénes son los que lloran? Los que comprenden que son pobres en espíritu. ¿Y qué sucede con los que son pobres en espíritu y se afligen y lloran y se entristecen a causa del pecado en ellos? ¿Qué dice la Escritura? Ellos recibirán ¿qué cosa? Consolación. Quienes lloran en la voluntad de Dios son bienaventurados porque recibirán consolación de parte de Dios. ¿Se acuerda cuál es uno de los nombres que da Cristo al Espíritu Santo? Que Él es el Consolador. Mire, Pablo habla de que Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí en 2 de Corintios, los primeros versículos del capítulo 1, nos dice que muchas veces nuestras tribulaciones en las cuales estamos son para que el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, podamos nosotros también consolar a otros. Y sabe,
muchas veces no nos cuesta consolar a los demás porque no estamos experimentando el consuelo del Señor, porque estamos llorando por los pasillos, pero no con el llanto que podríamos catalogar como bienaventurado, sino como ese otro tipo de llanto, ¿no? Ensimismado. Pero el Señor dice que sí, muchas veces nuestras tribulaciones tienen ese propósito, para que recibiendo la consolación del Señor podamos consolar a otro. Y a veces el consuelo consiste no en que la aflicción sea quitada de en medio, no, sino que muchas veces la aflicción permanece por un tiempo. Pero mire, me encanta este pasaje, 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Mire, leamos del verso 15, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y Pablo viene hablando de antes, ¿no? Todas aquellas cosas que ha padecido, desamparado, derribado, mas no destruido. Y dice: todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando las gracias por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Consolados, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Más adelante, en capítulo 12 de la misma carta, Pablo nos dice allí, versos 8 y 9, he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí, pero Él ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿sabe qué? El consuelo no consiste en que la aflicción es quitada de en medio, sino que muchas veces permaneciendo, el Señor consuela y otorga una gracia y a veces un peso de gloria para Él, que es mucho más grande que nuestra aflicción. Porque cuando vemos lo hermoso del Evangelio, de que a pesar de nuestra condición, Él nos salva, hermano, nuestra aflicción queda así, un punto en el universo. Pero muchas veces, la aflicción se vuelve demasiado grande, que nos angustia, nos deprime y no podemos encontrar consuelo. Jesucristo ha venido a salvar al pueblo de sus pecados. Es la promesa del Mesías, es lo que ha hecho. Pero sabes, hay una promesa que está en Apocalipsis, que un día Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Un día Él enjugará toda lágrima de sus ojos, Apocalipsis 7. Por lo tanto, hermano, no hay problema en llorar. El problema no es el llanto. El problema es dónde buscamos consuelo. El problema es qué tipo de llanto estamos practicando. Sin duda, este lamento produce tristeza que lleva al arrepentimiento y luego a una calma profunda de saber que Dios ha restaurado y no se acuerda más de mi fracaso personal. Es la experiencia de David, como dice ahí en el Salmo 30, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, dice Salmo 30, verso 5. Hay muchas cosas más que podemos encontrar. Cristo promete: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El consuelo llega para quien llora mientras va sembrando, como dice el Salmo 126, leíamos hace un rato. Pero recordar solo que la promesa no es para el que se queja. Ojo, la promesa no es para el que se queja, es para el que llora. Muchas veces nos limitamos a lamentarnos en nuestras situaciones,
Y entre lamentos y remordimientos se nos va llevando la vida. Resignaciones. Por lo tanto, no recibimos ningún consuelo. Porque no hemos llorado lágrimas de arrepentimiento. Esas lágrimas reciben consolación. Intentemos aplicar este pasaje, porque dijimos, nos sirven de señales para ver cómo es nuestro progreso. Y dijimos que esta segunda bendición habla de la tristeza, y cuando llegamos al fondo de nosotros mismos, nos encontramos cara a cara con esas heridas que quizás hemos guardado en nuestro corazón y que nos provocan tristeza, y no va a haber sanidad en nuestro corazón si hacemos caso omiso a esos dolores. Y esta bendición aborda uno de los aspectos más profundos del proceso de transformación, del proceso de sanidad de nuestra vida. Y normalmente los seres humanos somos deficientes en el aspecto de nuestra disposición a llorar. ¿O acaso alguien quiere llorar y dice, no, rehuimos llorar, nos escondemos, creemos que es debilidad? Y esta negación a la tristeza señala precisamente el lugar donde empezamos a huir del dolor y empezamos a buscar consuelo en cualquier otro lugar que no es Dios. Medicamentos, entretención, soledad, lo que sea. Y cuando nos acercamos a conocer a Dios, pareciera que el dolor es más profundo y se vuelve real y vivo en nuestro ser. Y quizás por primera vez, cuando comprendemos que somos pobres en espíritu y llegamos a lo más profundo de nosotros, cuáles son los verdaderos problemas con los que estamos lidiando, el pecado que habita en mí, que está causando dolor de mi corazón. Entonces por primera vez comenzamos a llorar de verdad y experimentar esa intensa angustia de nuestra alma, pero es la que promete Jesucristo que va a ser consolada. Y la tristeza, ¿no?, que nos habla aquí es precisamente la que, mire, ninguno de nosotros quiere reconocer que estamos heridos, porque nos creemos mejor, pensamos que todo está bien en nuestra vida, pero el pecado lo que hace es herir nuestra vida y nuestro corazón, o el pecado de otro. Y no queremos llorar, porque reconocer nuestras heridas nos va a llevar a llorar, a afligirnos. O incluso pensar que Dios nos va a decir, te lo dije. Pero sentir la tristeza verdadera es difícil porque a veces nos estancamos y quizás negando que hay algo que nos causa dolor. Quizás no nos deja avanzar porque estamos tan enojados que lo que buscamos respecto a nuestro dolor es venganza. O averiguar qué es lo que causó, ¿no? Y empezamos a investigar lo que sea para atrás en nuestra vida. O quizás estamos intentando negociar cómo arreglar nuestras heridas. Y eso nos lleva a una angustia, pero profunda, que no va a encontrar consolación. Entonces, por eso es hermoso leer los salmos. ¿Cuántos salmos hay de llanto? El salmista, afligido, angustiado, donde David y otros escritores anotaron sus propios caminos angustiosos, sus tristezas, muchas veces en medio del dolor. Por eso la palabra del Señor es muy importante, para poder llevarnos a este avance en nuestra vida. Vidas atravesadas por el dolor. La tristeza, hermanos, no es eterna. La pena no es permanente, pero nos lleva hacia un crecimiento y a una salud espiritual en la cual podemos disfrutar. Y hay frutos buenos. Jesús es quien entiende mi pérdida, mi dolor, y Él promete que va a caminar conmigo en medio del dolor. Nunca estaremos solos. Nunca estaremos sin esperanza. La promesa de este proceso de tristeza no es encontrar la aceptación del dolor,
sino recibir el consuelo que nos sana y nos transforma. Las heridas nunca serán aceptables. Si has sido herido y está afligido, las heridas nunca serán aceptables. La bendición se nos brinda o nos brinda la esperanza de que, a pesar de que las heridas son injustas y erróneas, algún día no solo se secarán todas las lágrimas, sino que además se nos dará la fuerza para vivir sano ahora. Muchas historias podemos contar en nuestra vida de lo que nos ha pasado, por qué quizás estamos ahí heridos y a pesar de que lloramos no hay consuelo. Pero comprendamos qué tipo de llanto es el que va a recibir consolación. Ser consolado no significa que la herida no nos va a dejar cicatrices, pero sí significa que el dolor de la herida ya no será los que tomen las decisiones en nuestra vida, porque serán consoladas por el Señor. Y somos libres para seguir adelante en una forma de vida, no intentando arreglar nosotros a nuestra forma, sino consoladas por este Dios amoroso, por este Dios consolador, que ha sufrido mucho más que nosotros, por eso entiende nuestra aflicción. Y podemos seguir adelante confiando en que Dios va a usar aún incluso estos dolores para asemejarnos a Cristo. Incluso si en este momento no lo podemos ver. ¿Cómo son nuestras lágrimas? ¿Por qué estamos llorando? ¿Cómo estamos llorando? ¿Estamos recibiendo consuelo verdadero? Que el Señor nos ayude, hermano. Si este llanto no viene de comprender nuestra condición, un llanto humillado, humilde, que comprende nuestra condición, entonces, hermano, el consuelo no va a venir, pero el Señor promete consolación. Y debemos estar agradecidos de eso. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque tú prometes consolación. Señor, el mundo está afligido. Cada 14 horas en nuestro país alguien termina con su vida. Y no es la solución. Y quizás no hemos llegado a ese punto, o no llegaremos ahí, pero intentamos arreglar nuestras aflicciones, tristezas, de otro modo, ocupándonos de tal manera que no pensemos en nuestros dolores, medicándonos, entreteniéndonos, evadiéndonos a la realidad. Pero Señor, que si estamos y queremos comenzar este viaje hacia la madurez, hacia la transformación, hacia la sanidad espiritual, Señor, podamos comprender y llorar. Y llorar esas lágrimas que vienen del arrepentimiento, esas lágrimas que son el producto de la convicción que da el Espíritu Santo por medio de tu palabra, de entender nuestra condición espiritual y que sin Cristo no hay esperanza, no solo para nuestra condenación espiritual, que somos librados del infierno, sino que para vivir nuestra vida aquí y ahora, que no podemos vivir sin Cristo, que es imposible sin Cristo. Señor, ayúdanos a llorar. Ayúdanos a llorar correctamente. Ayúdanos a llorar como fruto del arrepentimiento. Ayúdanos a llorar producto de esa aflicción que causa el pecado, porque esa es la que recibe consolación. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios que consuela, que restaura, no que nos da de palmadas en la espalda, sino que nos transforma. Y lo hace por medio de entender, Señor, que el pecado causa aflicción, heridas, pero Señor, que no determinan cómo hemos de vivir, pero sí tu consuelo, sí la esperanza que hay en Cristo, sí la redención que tenemos en Cristo y esa salvación y esa transformación que viene de tu gracia en nosotros. Gracias, Señor. Guárdanos al volver al hogar y que podamos
Señor, hoy seguir meditando en tu palabra y seguir, Señor, examinando nuestro corazón. ¿Dónde estamos? Si vamos de camino a la transformación, si vamos de camino a la salud espiritual, si vamos de camino a parecernos más a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor le bendiga. No se